La gran mayoría del pueblo sale a las calles a defender las posiciones del gobierno revolucionario. Decenas de miles parten buscando el reencuentro familiar o una mejoría económica. No todos corren la suerte añorada. Cientos de los llamados Marielitos se consideran excluibles y son encarcelados. Ese grupo que se va, que se calcula en unos 125.000, obviamente no está formado por la burguesía ni por la clase media cubana. Es un sector que, si uno compara con los grupos sociales cubanos, con los obreros, con los trabajadores de los servicios, con los trabajadores administrativos, se va a encontrar que hay una relativa analogía. O sea, que se parece más a la población cubana. Tanto es así que cuando ese grupo llega a los Estados Unidos, hay algunos viejos representantes de la clase alta cubana que se habían ido en los principios de los 60 que empiezan a decir: estos no son cubanos. Vaya a trabajo, estar tranquilo, poder mandarle dinero a mi familia, porque dejé 16 chamacos allá que me lo pongo en los papeles. Mi señora, mi tía. ¿Qué piensa de su futuro? De mi futuro, dígame usted, ya con 53 años, ¿qué futuro tengo? Para Cuba, el futuro es incierto con la llegada de Ronald Reagan al poder. Durante su campaña, había abogado por un bloqueo naval a la isla. La propia política norteamericana va favoreciendo el proceso de integración de esas comunidades cubanas que, cuando pasa la primera década, ya no es la década del 60, estamos en los años 70, pasa una segunda década, llegamos a la década del 80, han pasado 20 años, la gente ha envejecido, las maletas están preparadas para el retorno, pero siguen allí, y un poco la mentalidad acerca de la inmediatez de ese regreso se va posponiendo. Lo que queda, por tanto, es la necesidad de enfrentar el mundo en que viven, donde tienen los negocios, donde tienen los intereses, donde tienen los nuevos amigos, el nuevo círculo social en que se desenvuelven, y esto va conduciendo a un proceso de inserción, digamos, de integración en la sociedad norteamericana, pero que no es solamente un proceso espontáneo o natural. Está estimulado, está favorecido o está catalizado por esa propia política norteamericana que los ha beneficiado con el programa de refugiados, con la ley de ajuste cubano, y ha permitido que sean reconocidos desde el punto de vista de su inserción dentro del sistema político de los Estados Unidos en la década de los 80. Sin embargo, el gobierno norteamericano no puede prescindir de un control migratorio. Paradójicamente, bajo la administración republicana de Reagan, se firman los acuerdos migratorios de 1984. Estados Unidos se compromete a entregar unas 20.000 visas anuales, pero solo se entregan poco más de 11.000 en el conjunto de los 10 años siguientes. Lo ético, lo honrado, lo humanitario sería, ya que tienes esa política de admitir a cualquier cubano, es a cualquier cubano que te pida la visa dársela. Si no me queda más remedio, si cada vez que vengo aquí me denean 3 veces, 88, 99, mira la última aquí, 92, me voy en una balsa, mi familia la tengo allá, la otra mitad aquí, ¿qué hago? Esta es la cuarta vez que yo vengo aquí, la cuarta vez. Quiero ver a mi hija, no sé si la puedo ver. Ya vi en el downtown Miami. Ahora, no me da opción, la única opción que me queda es tirarme al mar, más ninguna, y estoy haciendo una balsa. Se lo digo para que lo sepan. La intención continúa siendo la de crear trabas y utilizar el potencial migratorio cubano como un factor de descontento y desestabilización interna. Hechos más graves se generan, como el secuestro de embarcaciones y aviones. No se podía hacer ninguna resistencia porque estábamos atados, estábamos amarrados, mano y pie, y no podíamos hacer ningún tipo de movimiento ni nada de eso.
4 humildes pescadores pinareños miran hoy el mar y señalan el lugar por donde salieron el 2 de agosto a cumplir su faena por 10 días. Jamás imaginaron un secuestro y mucho menos vivir una historia que resultó tan amarga. Íbamos secuestrados y desde el primer momento siempre tuvimos la decisión de virar para Cuba. De virar aquí para Cuba conjuntamente con nuestros familiares. Pero hay casos más trágicos, como el intento de robar una lancha en la playa de Tarará, que conduce al brutal asesinato de 4 jóvenes guardias cubanos. Para Cuba, la década de los 80 termina enfrentando la disolución del campo socialista y el más peligroso intento de aislar y asfixiar al país. La isla pierde sus más importantes mercados. Los Estados Unidos refuerzan las leyes del bloqueo económico. En el caso de Cuba, la crisis económica tiene un papel importante. El malestar creado por la crisis económica afecta a toda la población. Trataron de secuestrar la lancha de regla con cuchillo, alguno creo que resolvió una granada. Ellos se quedaron sin petróleo por no tener conocimiento de esa lancha. Los casos de violencia y asesinatos continúan. Es una cadena de hechos agresivos que culminan en el verano de 1994. Una de las lanchas que cruza el puerto habanero es secuestrada. Alentados desde estaciones radiales de Miami, disturbios y actos de vandalismo se suceden en un ambiente tenso. Junto al pueblo que enfrenta la situación está presente Fidel Castro. El gobierno cubano toma una decisión crucial. Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos. Comienza la llamada crisis de los balseros. $30,000 ciudadanos se lanzan al mar en las más diversas y precarias embarcaciones, dando inicio a una festinada e irresponsable aventura que tiene un trágico desenlace para muchos. Los que se fueron a partir del 80 y sobre todo en los 90, se van además con una estrategia familiar, que es ayudar a los parientes que se quedan. Si uno revisa el origen de las remesas que vienen para Cuba, se va a encontrar que quienes mandan el dinero no son los que se fueron a principios de los 60, sino los que se fueron hace poco. Y por último, además de la cuestión económica y de la cuestión familiar, está por supuesto las motivaciones de carácter ideológico. Hay gente que no se siente bien en el socialismo y que piensan que en el capitalismo se van a sentir bien. Y se van aspirando a lo que el capitalismo puede ofrecer, que casi siempre es, hay como la premisa de estamos buscando una sociedad que tenga todas las ventajas que puede tener el socialismo, más el consumo, más el mercado. Esa motivación es fuerte. Es fuerte no solamente en Cuba, es fuerte en toda América Latina y el Caribe, es fuerte en el tercer mundo. Estos son emigrantes haitianos que llegan a la Florida. A diferencia de cualquier emigrante cubano, todos serán perseguidos, capturados y devueltos a su país. Las autoridades cubanas advierten con insistencia del peligro de estas travesías, pero no impiden las salidas de aquellos que se empeñan en correr los graves riesgos. Dime si ustedes tienen un problema para continuar o quieren ir para tierra. ¡Para La Habana! ¡Afuera! ¿Todos quieren regresar? Sí, porque todo arranca. ¿Qué le hace falta? Lugar y comida. ¿Tienen agua? Sí. Esta embarcación no aguanta mucho, eso está en peligro. Las cámaras están sueltas y van a perder la... No borran el camino. Estás arriesgando tu vida. De todas formas, bueno, tú decides. Tú eres responsable de tu vida. Tú decides lo que vas a hacer. Nosotros te recogemos si tú lo deseas. Si te hace falta agua, agua te damos. Si te hace falta algo de comer, te damos. No quiero agua, ya.
De todas formas, nosotros estamos en el área. Cualquier ayuda que tú necesites, tú nos haces alguna seña que nosotros podamos verte. No hay eso. Muchos piensan que ellos tendrán la suerte de pisar tierra miamense y que serán acogidos, a diferencia de tantos haitianos, mexicanos y latinoamericanos expulsados. Está bien, te agradezco, ¿verdad? Te agradezco. Para el gobierno norteamericano, esta situación vuelve a ser contraproducente. Firman los nuevos acuerdos migratorios de 1994. Por vez primera, los Estados Unidos se comprometen a devolver a Cuba a todo emigrante capturado en alta mar. De nuevo, se plantea la entrega de no menos de 20,000 visas anuales. Pero en absurda contradicción sigue vigente la ley de ajuste cubano. Ahora, el riesgo es mayor, pues hay que evadir también a los guardacostas norteamericanos. Si uno se va a la mar y toca tierra americana, te dejan. Eso sí lo sé yo. Ay, que toque la tierra se queda. En eso es lo que pensando en llegar, en coger y... Yo iba pensando en eso, en irme para allá y tocar la tierra y quedarme. Es jugar como la suerte. Porque si ade. Cubanos se siguen lanzando al mar con la ilusión de lograr pisar tierra americana y ser aceptados. Salimos bien, por ir para allá, pero cuando íbamos más o menos como a 5 o 6 millas por ahí, eso empezó el mar a ponerse bravo. A virarse, perdió la brújula. ¿Y usted dejaba algún familiar aquí? Sí, mi hija y mis 2 nietas. Jamás y nunca en mi mente abierta. Yo creo que yo estaba ilusionada porque ya allá adentro perdí la razón completa. Es que yo no sé ni nadar. Yo no sé ni cómo yo me metí en eso ahí. Aquello empezó a entrarle agua. Y los bichos y los tiburones. Y el mar de noche es lo más negro que hay en la vida. Así que el que intente tirarse ahí, que analice bien lo que va a hacer eso, porque eso es horrible. Yo lo viví en mi propia carne y tengo 52 años y jamás y nunca quisiera que nadie en la vida lo hiciera. Es el turno de los traficantes y contrabandistas de seres humanos. Trágicos naufragios y decenas de muertos provocan criminales inescrupulosos que prometen rápidas entradas en Estados Unidos. Si hay un mensaje que le podemos dar a la comunidad es que a los contrabandistas solo les interesa el dinero. No les interesa la seguridad de las personas con quienes trafican. Cada vez que un ilegal llega a Estados Unidos, genera a su vez el deseo o la necesidad de reunir allí a familiares y amigos, multiplicando y potenciando las salidas ilegales. La famosa ley de ajuste cubano engendra ese fenómeno, que en nada beneficia a la sociedad norteamericana, y jamás Estados Unidos podrá restablecer la disciplina en sus propias costas mientras esa ley exista. Sobre las altas autoridades pasadas y presentes de ese país cae enteramente la responsabilidad de los que a lo largo de 3 décadas han perecido o corren todavía el peligro de perecer en esas aventuras, fruto de una política inmoral, anacrónica y carente absolutamente de ética y sentido humano. El momento más dramático de estas terribles travesías es el naufragio donde se rescata al niño cubano de 5 años, Elian González. Su madre muere ahogada junto a otros pasajeros ilegales.
Prácticamente secuestrado por parientes lejanos en Miami, el niño es objeto de una burda y aberrante manipulación politiquera. Nosotros sabemos que lo mismo que en Cuba que en Estados Unidos, hay personas de buen corazón y personas que no inmiscuyen la política en un problema tan delicado y tan duro para nosotros como es este. Y mucho menos, mis hermanos, que recuerden que con esto le están arrancando el corazón a su hermano, a su propio hermano. Es todo lo que quería decir. Don Juan, muchas gracias y mucha suerte con este episodio. No sé, don Lázaro, si se quiere despedir de su hermano en La Habana. Sí, cómo no. Que esté tranquilo, que todo va a salir bien. Todo va a salir bien con el corazón afuera, ¿verdad, mi hermanito? Con mi corazón afuera va a salir bien. Ay, carajo. La negativa a devolver el niño a su padre y a sus abuelos en Cuba lleva a extremos absurdos la politización del tema migratorio como arma contra la revolución. Sobre el niño se ejerce la más grosera violencia psicológica, intentando readaptarlo al ambiente miamense. Comienza un largo proceso judicial que centró la atención del mundo. Los sectores extremistas de Miami se manifiestan de manera cada vez más violenta. Es una espiral de fundamentalismo irracional que preocupa a los propios norteamericanos. En Cuba, el pueblo a lo largo de toda la isla reclama el regreso del niño a su familia. Juan Miguel, el padre de Elian, llega a los Estados Unidos. Es un importante paso en la batalla legal porque le devuelvan a su hijo. Soy el único que puedo hablar por él, soy su padre. Deseo mucho estar junto a él. Eres mi hijo, me pertenece. Debe estar a mi lado, al lado de su familia. Quisiera pedirle, por favor, al pueblo norteamericano, a los que realmente se sienten padres, conforme me han venido apoyando hasta ahora, tanto el pueblo norteamericano como los latinos, los cubanos, que han estado a mi lado, que verdaderamente han querido que mi hijo esté conmigo, pedirles por favor que me ayuden, que le envíen mensajes, le escriban al presidente de este país, a la procuradora general de este país, que se acabe de actuar de inmediato, que acaben de unir a mi hijo conmigo, que no dejen que sigan abusando más de mi hijo por gusto. Yo quiero mucho a mi hijo, necesito que mi hijo esté a mi lado, que esté conmigo. Por favor les pido que me ayuden. La posición de los González es no entregar a este niño, ni yendo a Paloca, ni a Palo Loca, ni yendo a Washington, ni yendo a ningún lugar. Pero en la madrugada del 22 de abril, efectivos federales irrumpen en la pequeña Habana y en un operativo que duró apenas 3 minutos, rescataron a Elian de la casa de sus secuestradores. Unas horas después, Juan Miguel abrazaba a su hijo en la base aérea de Andrews. Aún pasarán meses antes que el niño y su padre puedan regresar a Cuba. Dilaciones legales casi absurdas y dificultades generadas por los sectores derechistas cubanoamericanos intentan impedir el retorno. I blame the president and Generino for this. And whatever happens after this, let them pay the consequence. Because my kids, who I've taken care of for 5 months that they haven't given a damn about.
Esta vez la reacción de un sector de la comunidad cubana de Miami fue mucho más violenta. Pero esa actitud de intolerancia generó el rechazo de la población anglosajona, afro-norteamericana e incluso latina de esa ciudad. Logra imponerse la lógica y la razón. Estoy agradecido por todo el apoyo que se me ha brindado. Realmente estoy muy feliz en estos momentos de poder regresar a mi patria y no tengo palabras con qué. We are happy to go home. Thank you. El niño y su padre regresan a su país. Es un triunfo de la cordura, la justicia y la más elemental sensibilidad humana. Pero el país debe de nuevo enfrentar otra administración norteamericana. Un gobierno que reactiva el acápite de la ley Helms-Burton, que convierte el tema migratorio en una amenaza de agresión directa. En ese mismo momento, en el que había gente además en Miami, desfilando por las calles de Miami, una gran marcha organizada por una coalición presidida por Orlando Bosch, el mismo que dirigió la voladura del avión de Cubana en el 76, diciendo que primero Irak y después Cuba, antes de atacar Irak. En ese momento te dicen eso, y eso lo acaban de reiterar hace unos días, que cualquier movimiento incontrolado de migrantes de Cuba hacia Estados Unidos constituye un ataque a la seguridad nacional de Estados Unidos, en un mundo en el que ya eso es la fórmula para el ataque militar. Como en los inicios de su revolución, la isla tendrá que seguir enfrentando no solo la corriente del Golfo y los huracanes. Su inevitable proximidad a los Estados Unidos es parte de su camino y de su dramático destino como nación. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Los caminos que encontramos hechos son desechos de viejos vecinos. No crucemos por esos caminos, porque solo son caminos muertos. Bueno, que mi mamá tenía un miedo, ella tenía un miedo. Real o irreal para ella, yo no sé, pero tenía mucho miedo, tanto miedo que ella prefirió separarse de mí que quedarse conmigo. Diciembre de 1960. Se inicia un dramático episodio. El éxodo hacia Miami de niños y adolescentes cubanos de 6 a 16 años.
viajan solos. Sus padres han autorizado su salida de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos les ha concedido visas especiales. Agencias gubernamentales norteamericanas, instituciones católicas de ambos países y organizaciones contrarrevolucionarias crean las condiciones para la salida de estos niños y su ulterior ubicación en el territorio de los Estados Unidos. Nace así lo que posteriormente se ha conocido como Operación Peter Pan. ...1961. A lo largo de ese año se desarrolla en toda la isla una campaña de alfabetización en la que participan 100.000 adolescentes y jóvenes. Una organización contrarrevolucionaria elabora y difunde una falsa ley donde se afirma que el Estado privará a los padres de la patria potestad. ...1962, crisis de octubre. El mundo se coloca al borde de la guerra nuclear. Los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos se suspenden por tiempo indefinido. El éxodo se interrumpe abruptamente. Más de 14.000 niños se encuentran ya en territorio norteamericano. Para muchos de ellos, el reencuentro con sus padres se torna incierto. La huella de esa separación es el tema de este documental, relatado por 8 cubanas residentes en Estados Unidos y Puerto Rico que vivieron esta experiencia en su infancia. Yo recuerdo muy poco. Yo recuerdo que eran unos tiempos de que se hablaba mucho en voz bajita, y a mí nunca me dijeron por qué yo venía a Estados Unidos. Todo el mundo salía de Cuba en aquel momento por 3 meses, 4 meses, 5 meses. Era poner los niños a salvo o las niñas a salvo por 6 meses, hasta que Fidel se cayera, que se iba a caer mañana. Ya aquello de por sí fue un trauma, porque mi papá estaba totalmente entusiasmado con la idea de la revolución, todos lo estábamos, ¿no? Para ellos fue como un despertar de que aquello no era lo que originalmente quizás ellos habían pensado que iba a ser, pero aquellos discursos de Fidel, mi abuelo decía, bueno, y este hombre no va al baño, él no piensa ir al baño. Eso era siempre me acuerdo de esas, imagínate, 11 años, mi abuelo decía, este hombre no piensa ir al baño, pero este hombre no piensa, él no orina. ¿Qué pasa este hombre constantemente cuántas horas? 23, Guantánamo Sugar Company. 24, United Fruit Company.
motivos que también fue evidente, como un acto de evidencia de que las cosas estaban cambiando y no había fin hacia los cambios, fue en sí el hecho de que en el año 60, estando nosotros en Varadero de vacaciones, el primo de mi papá llegó corriendo al cuarto de hotel donde estaba él y mi mamá y le dijo: Secundino, son 200. Y mi papá, que estaba acabado de despertarse por los gritos de Mario, dice: 200 barcos, ¿de qué tú me hablas? Y dice: no, 200 barcos no, 200 pesos nada más por el canje de dinero. Y entonces mi papá no acababa de entender lo que eso era, hasta que por fin se despertó y dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y dijo: no, es que han cambiado el dinero. Lo que viene es el comunismo, lo que viene es el control del Estado sobre las generaciones más jóvenes, la desautorización de los padres en la casa, el control del Estado, el control de las escuelas por el Estado. Aquello fue como una nube que nos envolvió. Nunca supe en realidad lo que estaba pasando. Lo único que me dijeron fue eso: tenemos que irnos, pero no podemos irnos contigo ahora. Tú sabes, tenemos que mandarlos a ustedes porque los van a recoger los niños. Vaya, como si hubiera sido aquello de cuando Herodes, ¿se acuerdan? Cosas así que se le mantienen a uno la mente en los tapes, como que, tú sabes, Herodes y van a desplazar todos estos niños, y los que saben leer y los buenos estudiantes van a ir para el campo y van a alfabetizar.